Bueno, ¿cómo andan? La idea de estos videos es poder subir algunos ejercicios relacionados con lo que finalmente vamos a conocer como función lineal, ¿sí? Estamos recién haciendo una cercanía a ese concepto, en donde empezamos con un concepto de función y bueno, ir viendo diferentes ejercicios en donde de a poquito vayamos llegando a eso, ¿sí? Uno de los ejercicios a hacer es el siguiente. Se plantea que a Mariana le dan dinero cada vez que se va a la escuela para que compre algo en el recreo, ¿sí? Del dinero que le dan, ella se guarda 10 pesos por día y los ahorra. ¿Está bien? Obviamente, podemos entender que estos valores se pueden estar desactualizados, ¿sí? Pero bueno, esa es la situación. Una persona que le dan dinero todos los días y se va guardando 10 pesos que le sobran, ¿sí? Diariamente. Dice, arma una tabla que muestre lo que lleva ahorrado Mariana en el transcurso de los días, ¿sí? O sea, de los días. Entonces, bueno, a ver, nosotros lo que tenemos que hacer acá es generar una tabla, ¿sí? Podríamos considerar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿sí? Eso es indistinto. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, o día uno, día 2, día 3, día 4, día 5, siempre considerando que son días hábiles, ¿no? Entonces decimos, bueno, día 6 vendría a ser otro lunes, 7, 8, 9, 10, y así sucesivamente, ¿no? O sea, la semana empieza a arrancar de vuelta, entonces tenemos todo lo mismo. Bueno, si yo armo una tabla eh, con respecto a los días, en la fila de días voy a tener los días transcurridos. ¿Qué debería de transcurrir o qué otro dato me falta? Bueno, el ahorro, ¿sí? Y acá empieza a hacerse algunas preguntas, más allá de las que nos pregunten ahí en el problema que tenemos que tener en cuenta. Nosotros a días, así como está, como transcurren, lo caracterizamos como una variable independiente. ¿Por qué? Porque los días van a ser días pase lo que pase, independiente. Ahora, ¿qué diferencia hay con el ahorro? Bueno, el ahorro está directamente relacionado con los días transcurridos. Entonces, el ahorro es nuestra variable dependiente. ¿Sí? ¿De quién depende? De los días que pasen. Entonces, en el primer día, Mariana ahorró 10 pesos. Al segundo día también ahorró 10 pesos, pero con los 20 que tenía antes, con los 10 que tenía antes, perdón, suman 20. Y así sucesivamente. 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Bueno, si a mí, ¿qué preguntas pueden ser? Bueno, lo que les acabo de decir. La primera pregunta podría ser cuál es la variable independiente, cuál es la variable dependiente que acabamos de expresar, ¿sí? ¿Qué más podemos saber? Bueno, acá vamos a lo que nos pregunta y después vemos preguntas extras que podemos agregar. Acá nos dice si hay una relación de proporcionalidad entre el dinero que ahorra y la cantidad de días. Y sí, fíjense que el tipo de proporcionalidad que tenemos acá, nosotros podemos tener dos proporcionalidades. Proporcionalidad. Dos tipos de proporcionalidades. Una que se llama directa y la otra indirecta o inversa, ¿sí? ¿Qué me caracteriza una a la otra? Bueno, nosotros tenemos, como dijimos recién, tenemos dos tipos de variables. Si la variable independiente crece y la variable dependiente también crece, entonces estamos hablando de directa. O si ambas decrecen, estamos hablando de directa. En cambio, si una sube y la otra baja, estamos hablando de una proporcionalidad inversa. Y viendo los números que tenemos acá, fíjense que a medida que pasan los días, también el ahorro va creciendo. Entonces, estamos hablando de una proporcionalidad directa, es una forma de verlo. Ahora, hay algo que acá no me preguntan y me dicen, bueno, ¿hay alguna ecuación? Yo pregunto, ¿hay alguna ecuación que me describa o hay una función que me describa el ahorro de Mariana? Y bueno, si nosotros decimos que vamos a llamar la función ahorro a, la llamamos con nombre A, que depende de los días que transcurren, la función que tenemos acá va a ser 10 veces
el valor de D. ¿Por qué? Porque si no pasa ningún día, vamos a suponer que estamos en el domingo de este día lunes, bueno, yo no voy a tener ningún ahorro. Pero según lo que tengo acá es, si pasó un día, 10 por 1, 10. Si pasó 2 días, 10 por 2, 20. Y así sucesivamente. Entonces, esta me describe la función ahorro de esta situación. Otra cosa que se puede plantear acá, tranquilamente, es decir, bueno, si ya tenía algo ahorrado, por ejemplo, si tenía 500 pesos ahorrados, ¿sí? La función ahorro pasa a ser algo así. Entonces vos decís, bueno, en el día uno va a ser 10 por uno más los 500. En el día 2 va a ser 10 por 2 más los 500. Y así sucesivamente. ¿Sí? Em, una de las cosas también que me pide acá es dibujar esto. Recuerden que la variable independiente se pone en, en las abscisas, así se llama el eje X, las abscisas, y la variable dependiente en las ordenadas, o sea que esto sería ADD. Yo si tuviese que dibujar esto sería, bueno, día uno 2 3 4 5 6 así sucesivamente. Acá tendríamos 10 20 30 40 50. ¿Qué pasa? 10 20 30 1 2 3. Bueno, yo lo que tendría que ir haciendo esto es ir ubicando, bueno, los puntos. O sea, en el día uno son 10 pesos. En el día 2 son 20. En el día 3 son 30. O sea, si yo proyecto el día con respecto a lo que ahorra, voy teniendo el punto. Ahora, si trazo una línea coincidente con todos los puntos que yo voy haciendo, me va a quedar este tipo de función. De esta manera también me sirve decir, bueno, a ver, si yo estoy acá y lo proyecto para abajo, me está dando que son 5 días. Bueno, ¿qué ahorro tengo? Bueno, proyecto así de esta manera y me está diciendo que tengo un ahorro de 50. ¿Sí? De eso se trata este tipo de ejercicio, donde uno pueda identificar las variables independientes y dependientes, identificar si es una proporcionalidad directa o inversa, poder hacer, identificar y hallar la función, ¿sí? Este tipo de función que nos están planteando, y por último, obviamente, graficarlo. A veces los ejercicios que nos plantean acá puede ser un gráfico, puede ser también un cuadro y después hacer el gráfico o hacer la función. Bueno, hay un montón de variantes y hay un montón de formas de hacerlo que nos pueden plantear diferentes cosas. Así que bueno, eso es lo bueno de este tipo de ejercicio, donde nada, no es algo 2 más 2 4 no, acá hay que pensarlo e ir viendo de ir yendo de un lugar para el otro para poder resolverlo, ¿sí? Bueno, creo que no me olvido nada más. Algo bueno, esto también que no lo pregunté recién, lo podemos, hasta el momento lo podemos llamar como lo que sería la constante de proporcionalidad. ¿Qué significa? Lo que es el dato que me dan, qué pasa por cada día que pasa, para la redundancia, ¿no? Entonces, acá lo que me está diciendo este 10 solo como está, que así, ¿qué significa? Bueno, que por cada día que está pasando, yo voy ahorrando 10 pesos. Entonces, eso es lo que me indica este 10 que está acompañado de la variable independiente. ¿Estamos? Bueno, vamos a seguir. Este ejercicio estaría resuelto. Voy a poner pausa. Bueno, acá tenemos una situación de un tanque de agua, ¿sí? El cual tiene inicialmente 380 litros, ¿sí? Y dice que a través de una manguera o un caño que le llega así de carga, puede cargar 160 litros por hora, ¿sí? También dice que la capacidad del tanque total es de 3100 litros. O sea, más o menos si yo tuviese que dibujar esto, bueno, con un poquito más de onda, tenemos el tanque así, ¿sí? 310, 380 más o menos el 10% nomás, así que está re vacío, ¿sí? Tengo todo esto de agua y me falta toda esta capacidad de llenar, ¿está bien? Y acá tenemos una manguera que ingresa y larga el agua, ¿está bien? 160 litros por hora. Me plantea y me dice que haga una fórmula, dice hallar la fórmula para conocer la cantidad I de litros de agua, o sea, acá el I ya nos lo están dando como esa variable, ¿sí? Nos están diciendo I. Podríamos entender o podríamos decir que la capacidad con respecto a los litros de agua es I, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo, si lo tuviese que transformar de alguna manera.
qué hay en el tanque después de X horas. Ahora, listo, bueno, ¿qué tenemos que saber acá? ¿Qué tenemos que entender acá? El X que nos están dando acá son a través de la cantidad de horas. Ahora, fíjense que acá hay algo que hice mal, o por lo menos está mal planteado, que les va a pasar siempre. O es una duda que se me puede generar. Si yo voy a llamar o voy a decir que h, mi variable independiente, ¿sí? Atendí a esto. Repito lo que voy a decir. Si yo voy a decir que h, mi variable independiente, no puedo considerar que la capacidad depende de los litros. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la capacidad de tanque, ¿de qué va a depender? Va a depender de las horas que pasen para llenarlo. ¿Está bien? Está bien. Llena 160 litros por hora, pero lo que depende es de H. ¿Está bien? Está bueno que surjan estos errores porque, bueno, es algo que nos puede pasar cotidianamente cuando estamos haciendo cualquier ejercicio. Entonces, bueno, en traducción, entonces tenemos una fórmula que depende de las horas y me dice, la constante proporcionalidad de la que hablamos recién serían estos 160, ¿sí? Litros por hora, así se puede describir, multiplicado, estas son unidades, ojo que estas son unidades, lo voy a poner así, lo voy a poner entre corchetes para que entendamos que son unidades, multiplicadas por la cantidad de horas. Estas horas no son unidades, es la variable que estoy planteando. Bueno, ¿terminaría ahí la fórmula? No, ¿por qué? Porque me dice que inicialmente tiene una capacidad o estaba lleno de 380 litros, ¿sí? Esa es la situación. Si yo tuviese que traducir esto a lo que me piden ellos, que yo ponga la letra I y la letra X, bueno, esto me va a quedar así. I es igual a 160 multiplicado por X más 380. Y de esta manera lo que logro es que todas las unidades y toda esa historieta se vayan, ¿sí? Esto que tenemos acá, después lo vamos a conocer como ecuación de la recta, ¿sí? Nosotros estamos viendo la función lineal, hasta el momento queremos proyectarlo por ese lado. Estamos viendo una fórmula que me describe que es una función, que me escribe una función lineal. Entonces, bueno, nada, ¿cómo trabajamos con esto? Bueno, recuerden que le acabo de decir esto también, que son unidades. Lo que pongo entre corchetes son unidades. No le tendríamos que dar bolilla. Ahora, fíjense, si pasa una hora, ¿sí? O sea, esa sería la fórmula. ¿Está bien? Esa es la fórmula, hasta ahí es la fórmula. Cuadro unidad de eso. Si pasa una hora, ¿no? ¿Cuál va a ser la capacidad del tanque? Bueno, si pasa una hora, significa que este X vale 1, o sea que sería 160 por 1 más 160 por 1 más 380, ¿sí? O sea que sería 160 más 380. ¿Está bien? Entonces, si yo hago 160 más 380, eso me da 0, 14, me llevo 1, 3 y 1, 4, o sea que tendría 540 litros. Eso en una hora. En 2 horas tengo que sumar 160 más. En 3 horas le tengo que sumar así, y así, y así, y así, y así sucesivamente. ¿Sí? El, lo que me decía igual el ejercicio, por lo menos que estaba planteado acá, me daban una tabla y decía completar la tabla. Y me daban datos como, bueno, qué pasaba a las 0 horas, qué pasaba a las 3, a las 7, a las 8 y a las 12. Entonces uno lo que debería hacer es lo que hice recién. O sea, si son 3 horas, son 160 por 3 más 380. ¿Sí? Y ahí me va dando diferentes valores. Bueno, eso me da 680. Si son 7 horas, son 160 por 7 más 380, eso me da 1500. Por 8, 1660. Por 12, 2300. Fíjense que en 12 horas al transcurrido ni siquiera todavía llego a la capacidad total del tanque, que es de 3100. Todavía me falta. Bueno, ¿y qué pasa en cero? Si pasaron 0 horas, tengo la capacidad inicial del tanque. Inicial del tanque como está, ¿no? De 380. Recuerden que estas serían las horas transcurridas y esto es la capacidad a lo largo de las horas. O sea que si son las horas transcurridas, hablamos de una variable independiente. Si son la capacidad a lo largo de las horas transcurridas, estamos hablando de la variable dependiente. Ahora bien, ¿en cuánto se va a llenar esto? ¿Cómo logro obtener, cómo haría yo para saber en cuánto se va a llenar? Bueno, fíjense, yo sé que la capacidad total del tanque es de 3100 litros. Si yo eso lo igualo a 160
multiplicado por h más 380. De ahí puedo sacar la cantidad de horas que va a tardar esto en llenarse. Entonces me va a quedar 3100 menos 380, primero pasa. Esto es despejar x. Esto es como si fuese despejar x. Eso me va a dar 2720. Esto igual a 160h. 160h. Este 160 pasa dividiendo, entonces 2720 dividido 160. Eso es igual a h. Entonces, ¿cuánto va a valer h? Bueno, hay que hacer 2720 dividido 160. Eso me va a dar un total de 17 horas. Y ahí tendríamos el tanque lleno. Sinceramente, si lo vemos a nivel cotidiano, no está muy bueno, tarda un montón en llenarse. Porque fíjense que son 160 litros por hora. Así que nada, tarda mucho, bastante en llenarse. Piensen que tal vez las bombitas estas de agua de medio caballo de fuerza que uno puede tener en la casa, en 10 minutos te llenan un tanque de 60 litros, menos, en 5 minutos, de 60 litros, ¿sí? Si yo a 60, esto es 310. Si hace 60 lo multiplico por 5 estamos hablando de 20, 25 minutos, tendría que tenerlo lleno ya. Media hora como mucho tendría que tenerlo lleno y esto tarda 17 horas. Parece que lo están subiendo, llenando a mano. Así que bueno, nada, a tenerlo en cuenta como una pregunta también. Si me hablan de cuál es la constante de proporcionalidad, perdón, son estos 160. Siempre el dato que acompaña a la variable independiente es esa constante de proporcionalidad. Y podríamos decir, ¿es una proporcionalidad directa? Sí, también. Fíjense, cuando aumenta la variable independiente, también aumenta la variable dependiente. Entonces sí, son ambas son crecientes, entonces es proporcionalidad directa. ¿Qué faltaría hacer acá? Dibujarlo. Dibujarlo no, perdón, hacer el gráfico, donde yo lo que puedo hacer, déjenme borrar un poco acá. Acá en diferencia de los otros gráficos que hicimos, es una recta. A diferencia de los otros gráficos que hicimos, bueno, acá tengo las horas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Hasta qué hora? Hasta las 17. No puedo sumar más de 17 porque se supone que en ese tiempo se llena. Y acá deberíamos tener, no sé, poner 100, 200, 300. ¿Qué sería esto? La capacidad del tanque. 500, 600 y así sucesivamente. ¿Qué particularidad tiene este ejercicio? Que en el momento cero de horas yo ya tengo una capacidad de tanque en 380. O sea que mi función va a arrancar acá. A la hora, ¿sí? Son 380 más esos 160 que habíamos dicho. Estamos hablando de, dijimos, 540. O sea que voy a estar acá, más o menos. Y así sucesivamente. Fíjense que ustedes en realidad, esto lo vamos a ver más adelante, con estos dos puntos que yo ya estoy planteando, ¿sí? Yo podría ya dibujar mi función lineal en este caso. ¿Y por qué lo voy a poder dibujar con dos puntos? Porque bueno, esto es una recta. Y una recta con que yo conozca dos puntos de esa recta y sé que pertenecen a esa recta, yo puedo trazar y ya tener el valor, ¿sí? Bueno, dos ejercicios lindos para poder plantear y poder entender lo que es hasta ahora lo que es una función lineal o aproximándonos a lo que es una función lineal, describiendo situaciones bastante reales y poder plantearlo así, ¿sí? Podríamos dejar uno como alternativa. Bueno, perdón ahí que estaba haciendo los videos con el gordito durmiendo, por eso la tos y eso. Che, bueno, les decía esto que la idea es esto, voy a darles una actividad, cosa que puedan hacer, tipo de contingencia o como quieran entenderlo ustedes, que lo puedan resolver, así tienen un ejercicio para hacer. Obviamente no tiene esta relación, fíjense que estuvimos haciendo algunos ejercicios también en donde hablábamos del sueldo, ¿sí? De una persona, de los ingresos, que si trabajaba por hora y ya tenía un valor fijo de ingresos, bueno, hay un montón de formas, mientras todo cumpla o todo esté proyectado
moldeado, me sale la palabra, ¿no? En una función de tipo lineal, porque la estructura que tiene es eso, es una línea, ¿sí? Puede ser así o puede ser así, viceversa, ojo. Nada, mientras sea eso, bueno, nada, no vamos a tener problema. Distinto es después, vamos a ver más adelante, no tengan paciencia y no tengan tanta ansiedad. Vamos a ver funciones tipo parabólicas de esta forma o así, ¿sí? Que representan una parábola, están buenas también. Así que bueno, nada, déjenme buscarles algo que ya les voy a buscar, así si planteamos un problemita y lo pueden resolver. Bueno, acá hay un problema típico, como les planteaba también, que podríamos analizarlo, ¿sí? Todos nosotros tenemos una capacidad de una pileta llena, ¿sí? Bueno, obviamente de agua, ¿no? Eh, de 12.000 litros de capacidad, ¿sí? Y sabemos que se puede vaciar a una razón de 1.200 litros por hora. Capaz que es fácil la cuenta con una regla de 3 simple sale, pero ¿cuál es el objetivo de esto? Bueno, primero, les aconsejo que armen una tabla con lo que va pasando por cada hora, ¿sí? ¿Qué pasa a las 0 horas? ¿Qué pasa a la hora? ¿Qué pasa a las 2 horas? ¿A las 3 horas? ¿A las 4 horas? ¿A las 5 horas? No sé, y a las 10 horas, por ponerles algo, ¿sí? Vamos a plantearlo así, no más. Ahora, B, ¿sí? Como propuesta sería en cuánto se va a vaciar. Si hay una forma de hallar eh, la cantidad de horas a través de una fórmula, ¿sí? O sea, en realidad, perdón, vamos, retrotraer algo. Armar o expresar, ¿sí? Vamos a hacerlo así, expresar la fórmula, ¿sí? Que describe, la fórmula que describe cómo se va vaciando, ¿sí? En cuánto tiempo se va vaciando. ¿Está bien? Esa fórmula que describa. No sé, lo puedo poner como vaciado de pileta, que va a depender de la cantidad de horas que pasen, ¿sí? Entonces, el vaciado de la pileta depende de la cantidad de horas que pase, igual a lo arman ustedes. Y después, si lo que decía acá recién es, bueno, si se puede sacar a través de una fórmula, una regla de tres simples, como les salga a ustedes, ¿sí? ¿En cuánto tiempo se va a vaciar? Sería la pregunta, ¿sí? ¿En cuánto tiempo se va a vaciar? ¿Está? Nada, eso como para que lo tengan en cuenta y, y resolverlo así de esta forma, ¿está? Así que bueno, eso, tenganlo en cuenta como para resolver este ejercicio, ¿sí? Y vemos ahí cómo sale y me plantean ahí las dudas que tengan.